Bueno, hoy os presento a Yaiza Helwig. Yo te conozco, ¿vale? Porque llevamos tiempo ya también trabajando también juntas, pero bueno, pues para que cuentes también un poquito, ¿vale? A otros compis también que nos estén viendo, pues sobre todo, ¿no? Tu proyecto, en qué situación estabas también, pues cuando nos conocimos también las dos, ¿vale? A través de Instagram. Cuéntanos un poco, Yaiza. Pues bueno, yo te conocí porque te seguía desde hacía mucho tiempo. Yo en ese momento, que hará ahora ya más de un año, creo que fue cuando empecé contigo en el programa. Yo estaba colaborando con plataformas, es verdad que en ese momento ya tenía algunos pacientes míos, pero estaba en un momento como un poco quemada a nivel laboral, porque al final, pues cuando colaboras, ¿no? con centros físicos o con plataformas online, pues te llevas una comisión, no te llevas el 100%, entonces para eh, poder tener unos ingresos buenos, tienes que echar bastantes horas, ¿no? Y encima, pues trabajando desde un enfoque en trauma y apego, ¿no? Casos complejos y tal, pues me Total. llegué a quemar bastante. Entonces estaba en un momento en el que necesitaba como delegar, ¿no? Delegar y mi sueño en ese momento era crear un equipo. Y entonces, pues eso fue lo que me llevó a contactar contigo y empezar con el programa. Entonces empecé de un momento de mucha saturación y estar muy, muy quemada a poco pues poder ir creando mi propio equipo, también seguir viendo algunos pacientes yo, pero reducir muchísimo, muchísimo la carga y, y pues bueno, aprender también a captar pacientes para poder derivarlos al equipo y también aprender a gestionar un equipo, que tampoco es algo que en la carrera se enseñe, ni en la Total, escuela ni en el máster. total, Entonces, bueno, total. de mucho aprendizaje. Ha sido un periodo, ¿no? También de trabajar cosillas, de gestionar cosas. Total, a ver, esto es algo yo creo que vivimos, ¿vale? Yo, en mi caso, yo cuando empecé, yo no estaba con plataformas, pero sí que estaba en un centro y es que es justamente lo que dices, ¿no? Yo siempre os digo lo mismo, además que, bueno, la mentoría me las escucho muchas veces, que es como que los emprendimientos, los proyectos siempre tenemos etapas, ¿no? Es Mm, decir, entonces, pues todos cuando empezamos, pues para ir cogiendo rodaje, experiencia, seguridad clínica también y demás, es como que empezamos a colaborar, ¿vale? Como psicólogos, pero tú notabas también que aunque te gustaba también mucho, ¿no? El tema también de la terapia y demás, tienes un enfoque también muy basado en trauma, o sea que, ¿no? Es decir, al final, pues oye, desgaste, drenaje, ¿no? A nivel emocional, porque conlleva también eso, muchas veces sostener, ¿no? Los casos que vemos en terapia. Tú estabas a lo mejor notando el, oye, pues me gusta esto, pero siento como que así toda la vida, ¿no? El dependiendo también de otros, colaborando también en una plataforma y demás, es como que sentías como que no te veías y querías ponerte tú por tu cuenta con un equipo y derivar esos casos, pues para generar ingresos tú sin necesidad a lo mejor de ver como tantos pacientes, ¿no? justo, justo, totalmente, totalmente. Y es verdad que al final, pues después de este año y pico, porque ya hace casi año, pues creo que fue en febrero del año pasado que empezamos, también es verdad que como que he recuperado también la ilusión de pasar consulta yo, ¿no? O sea, porque al final pues pude reducir bastante la carga y es como que pues, ha sido como un proceso también de recuperar la ilusión por pasar consulta eh, y eso también se agradece porque al final en realidad es mi vocación realmente, o sea, a mí me encanta pasar consulta. El problema Totalmente. ese que veía, tenía que ver a tantos pacientes diarios para poder tener un sueldo, voy a Sí, por el decir, tema del porcentaje, ¿no? Que hemos visto, claro, claro, total, que es lo que conlleva también colaborar. justo. Entonces, claro, ahora pues pudiendo tener yo ya no colaborando con ninguna plataforma ni con ningún centro y pues poder tener yo mis propios pacientes, pues eso te permite ver a menos pacientes a la semana y poder atenderlos mucho mejor, porque eso también era algo que me hacía sentir mal conmigo misma, ¿no? Porque bueno, yo creo que todos los psicólogos somos muy vocacionales y al final lo que realmente queremos es ayudar a las personas, ¿no? Entonces, Totalmente. el estar quemada me estaba también haciendo sentir mal de decir, es que no estoy en mi 100% para poder acompañar a las personas que debo acompañar, ¿no? Entonces ahora como que siento que pues los que están conmigo en terapia están al 100% Total. atendidos por mí. Total, estás a gusto también con ellos, gestionando también tus casos. Es un Sí, poco eso, es total. Mira, siempre os digo es esto, ¿no? Es decir, al final el emprendimiento también tiene etapas y muchas veces es como que de tanto a lo mejor sostener, ¿no? Procesos de terapia bajo unas condiciones externas, es decir, horarios externos, porcentajes y demás, es como que nos empezamos como a desencantar de la profesión. Entonces ahí tenemos que buscar maneras de, oye, ¿de qué manera yo puedo dar espacio a lo que a mí me gusta sin perder, ¿vale? Obviamente también mis ingresos, en tu caso, bueno, pues no, la solución también que vimos es, oye,
yo puedo reducir también mi agenda y elegir también un poquito qué casos también, ¿no? Pues puedo sostener o puedo coger, pero además, ¿no? El crear como otras vías también de servicio que a ti te permitiesen generar ingresos sin estar constantemente tú con sesión, 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 totalmente. Sí, también la creación de programas y también añadiría lo anterior que algo que también me parece súper importante es que cuando tú colaboras con centros o con plataformas, sí es verdad que puedes decir, pues mira, yo atiendo sobre todo este tipo de casos o este tipo de problemáticas, pero al final el filtraje no es el mismo que cuando lo haces tú misma, ¿no? De qué tipo de casos atiendo y al final, pues gracias al programa contigo, he podido como especializarme, por así decirlo, en algo muy concreto, que al final es lo que a mí me gusta también y eso influye positivamente también en el paciente que está delante, ¿no? Y el poder trabajar con personas con las que yo me siento a gusto y que así ellos o ellas, mejor dicho en mi caso, se sienten a gusto conmigo. Eso también me parece como Totalmente. algo que para mí ha sido muy importante también para prevenir el volver a quemarme, porque ahora pues trabajo con casos que a mí me gustan de verdad y eso Te es bueno gustan, para te mí. llenan, están Sí, enfocados, ¿no? Basados también en esa raíz también de trauma, ¿no? Bajo tú la que tú justo. también trabajas, totalmente. Exacto, exacto. Total. Bueno, de hecho, yo también cuando te conocí, tú, por ejemplo, sí que es cierto que no partías como tan de cero, ¿vale? Si tú ya tenías también un proyecto también, tenías un branding, tenías ya también, ¿no? Publicaciones también subías también a tu perfil de Instagram, pero es como que no, estamos en un punto, ¿no? En el que la sensación a lo mejor que tenías es como, oye, pues Nazare, yo creo todo contenido, tengo a lo mejor como una idea clara, ¿no? También un poco de lo que quiero comunicar y transmitir y quién soy yo también como psicóloga, pero es como que nos costaba a lo mejor enfocar el contenido para atraer a X casos de terapia también en concretos con los que a ti también te gustaba también trabajar. Eso es, Totalmente. eso es, eso es. Total, total. Y luego lo que mencionabas de poder crear, porque a mí también, aparte de pasar consulta, algo que me llamaba mucho la atención ya desde hacía tiempo y que me gusta ahora que lo he podido empezar a desarrollar es el acompañar a psicólogas también, ¿no? Entonces, el tener estos dos programas que hemos creado, ¿no? De acompañamiento, o sea, aparte de la terapia, ¿no? De acompañamiento a mujeres con ansiedad en las relaciones, pues la verdad que ha sido muy positivo, la verdad, me ha gustado mucho crearlo, me ha gustado mucho desarrollarlo y llevarlo a la práctica con las pacientes y he visto que también tiene buenos resultados, ¿no? No es una Es decir, terapia al todo 100%, pero es algo que, porque tiene una estructura, ¿no? Totalmente. y veíamos Totalmente. mucho eso, ¿no? Que había a lo mejor en las llamadas de valoración gente que, y esto yo creo que pasa siempre, ¿no? Incluso a mí misma también como paciente me ha pasado que a lo mejor estás en un momento de tu vida en el que sí, que necesitas como trabajar la raíz del problema, profundizar, hablar de trauma, ¿no? Y realmente, en mi opinión, esa es la solución, pero hay otros momentos en los que no estás en ese punto o no puedes sostener eso, ¿no? Entonces, el crear este programa de acompañamiento para mujeres con ansiedad relacional, que es un programa mucho más práctico, donde, aunque está hecho desde un enfoque en trauma, no se trabaja, no se interviene realmente sobre el trauma, se puede mencionar, se puede hablar un poquito de él, pero está muy focalizado a herramientas y herramientas de regulación de la Totalmente. ansiedad en las relaciones. Entonces, también he visto que los resultados son muy positivos y que también es algo que hay mujeres que necesitan, que a lo mejor no están en el punto de necesito profundizar, ¿no? Y de hecho, Sí, un proceso de terapia como hiper mega largo, totalmente. Es que hay veces que los pacientes, como yo identifico también este problema, pero no soy capaz, ¿no? En este punto de sostener como un proceso hiper mega largo, es como, ok, vale, muchas veces también podemos empezar, ¿no? Un poquito como a trabajar esa parte, ¿no? Ese problema también que el paciente también tiene, a un ritmo que el paciente también pueda sostener, pero que a nosotras también nos permite acompañar, ¿vale? Y dar también buenos resultados también a esos pacientes, que para eso también hacemos los programas de acompañamiento. Claro, es decir, es que en tu caso era partíamos también de la base de colaboraciones, ¿vale? Y para que la gente también, ¿no? Vea también un poco la estructura de negocio, es, oye, yo aprendo a comunicar en base a los pacientes, ¿vale? O los casos con los que a mí me gusta también trabajar para que esos pacientes me encuentren también en redes. Yo puedo trabajar o decidir trabajar con X pacientes, otros pacientes, los casos que me llegan, los puedo derivar a un equipo, ¿vale? Para no sobrecargar yo también mi agenda y generar también, ¿no? Esos ingresos también con ella y crear también equipo. Y aparte, metemos también otras vías secundarias de ingresos, como pueden ser también programas de acompañamiento. Y tú, por ejemplo, ¿no? Creaste dos, es decir, uno para pacientes y otro también que me parece también súper bonito, que es un programa también de supervisión para psicólogos informados en trauma. Es decir, que los psicólogos también informados en trauma tengan como un lugar seguro para supervisar también desde ese enfoque, ¿no? Y que puedan también coger pues esa seguridad clínica totalmente.
Total. Y, por ejemplo, este segundo programa a mí me gusta mucho también como acompañar a las psicólogas porque creo que a mí me pasó, ¿no? Cuando te gusta el mundo del trauma y empiezas a formarte y tal, al final es mucha teoría y, por supuesto, es muy necesaria, ¿no? Pero yo creo que de trauma todavía queda mucho por saber y mucho por aprender. Total. Y sí que es verdad que yo sentía en su momento, pues hace, no sé, a lo mejor 2, 3 años, que me ayudaran también a llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, Aterrizar, ¿no? Esa teoría que aprendemos mucho, ¿no? Es como, oye, esto, ¿no? Con el paciente, ¿cómo lo aplicamos? ¿Qué se hace? ¿Cómo se trabaja? Totalmente. exacto, porque luego en realidad es la práctica lo que te ayuda a integrar, no tanto la teoría. Entonces, como que me ha gustado mucho poder crear este programa porque es lo que yo hubiese necesitado en su momento, porque al final es muy práctico. Hablamos de teoría también y se explican conceptos, por si acaso, porque normalmente las psicólogas que suelen acudir a este tipo de programa están empezando a trabajar desde ahí, o sea, no llevan mucho tiempo en formación, ¿no? O sea, a lo mejor han hecho alguna formación específica, pero todavía no están en un punto de tener muchísima formación en trauma, ¿no? Entonces, necesitan como un poco de estructura, porque al final es que es verdad que es mucha información y es compleja. El entender bien cómo funciona el trauma, qué impacto tiene en el sistema nervioso, etc, 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 son muchas cosas, ¿no? Entonces, el poder llevarlo a la práctica, el poder tener herramientas, recursos, incluso también materiales, ¿no? Prácticos. Poder aplicar, ¿no? En los casos que ellos tengan también, ¿no? Con sus pacientes, totalmente. Que sí, que sí. Si es A mí que era es... algo que me daba mucha seguridad. Al principio cuando empecé a ejercer, ¿no? Bueno, ya no empecé a ejercer, que también, pero el empezar a trabajar con trauma, pues el poder tener recursos físicos, pues para evitar yo quedarme en blanco, ¿no? O cosas así, que eso a veces tenemos ese miedo cuando empezamos a ejercer, pues tener esos recursos a mí me da muchísima seguridad y eso es algo que en el programa también se da, ¿no? Existe mucho el foco, además, ¿no? Dimos mucha importancia también a eso. Sí, Totalmente. Al final es eso, es decir, tuvimos que analizar en tu caso, ¿no? El punto también lo encontrabas y en ese sentido es como, vale, pues lo que hacemos, ¿no? Es, oye, vamos a ir derivando los casos también que ya sabemos hacer captación, ¿vale? A través también del contenido y las estrategias que hemos visto. Puedo seleccionar algunos casos yo para generar ingresos, puedo derivar, ¿vale? Parte también de esos casos a mi equipo para que los atienda también y además creamos otras 2 vías de ingreso, es decir, un programa también de acompañamiento, ¿vale? Para pacientes también con esa ansiedad, ¿no? Relacional, con ese enfoque también, ¿no? Basado en trauma y luego también este programa también de supervisión también a psicos, ¿no? Que tienen como esa base también en trauma, pero es un programa también como muy práctico, pues para que ellos puedan tener materiales, recursos, ¿no? Y no solamente es temas teoría, sino que pusimos mucho el foco en, oye, que un psicólogo, ¿no? Que llegue a ese programa que sepa también cómo aplicar, ¿no? Esos materiales, esos recursos, cómo enfocar el caso, es decir, tener como ese paso a paso, esa estructura que yo creo que también, además que yo también lo viví, cuando empezamos es como, Dios mío, ¿no? ¿Por dónde empiezo también con este paciente? Así que guay, porque te centraste mucho como en hacer como un lugar seguro, ¿no? También para los psicos también informados en trauma que quieran supervisar. Así claro. que brutal, Y ¿vale? también añadimos el módulo de lo que hablábamos antes, ¿no? De que a mí qué es lo que me pasó, pues que me quemé. Entonces, como el también, Cuidado. claro, no solo tanto la parte de cómo intervenir en trauma, que por supuesto es fundamental poder aterrizarlo, pero también el cómo aprendo a cuidarme, ¿no? Porque eso tampoco es algo de lo que se hable en Tampoco. la No, carrera. totalmente. Es decir, la carrera y el máster igual, ¿eh? O sea, es que no es algo que no vivimos, pero cuando trabajamos también con pacientes y queremos sostener la profesión, es que es necesario, ¿no? Totalmente. Total. Totalmente. Este módulo me encanta, la verdad. Total, es brutal, ¿vale? O sea que el programa es que la verdad es que está como muy, muy bien diseñado, ¿no? Y muy bien pensado también pues para acompañar también, ya te digo, tanto a pacientes también como a psicólogos, o sea, enhorabuena, ¿vale? También por el trabajazo, Gracias. porque hubo también mucho de aterrizar, a ver, esto lo queremos meter, esto no, esto tal, esto ayuda, esto tal, ¿no? Al final muchas veces pensamos que cuando creamos un programa es como, bueno, yo creo algo y que se venda, es como, no. No, no, no. Tenemos que crear algo que dé resultado a la persona, ¿no? Que nos va a adquirir Sí. también ese programa, que para mí es fundamental, ¿no? Y más cuando trabajamos también con personas. ¿Cómo te has sentido también trabajando juntas? ¿Cómo ha sido también trabajar conmigo? Para mí ha sido súper fácil, o sea, ha sido muy agradable, ya lo sabes, ya te lo dije en nuestra última reunión que tuvimos cuando lo terminamos. Para mí ha sido todo súper sencillo, siempre estás disponible, o sea, cualquier duda, no es solo ya las reuniones que tenemos, sino que a través pues, de la plataforma, ¿no? de Slack, pues siempre estás disponible, respondes súper rápido además también, o sea, como que me he sentido muy acompañada.
¿no? Incluso en esos momentos de frustración, porque al final, pues bueno, somos psicólogas, ¿no? Pero toda la parte de marketing no la Es sabemos. como la gran desconocida también para nosotros, Claro, totalmente. al final aprendes mucho y es muy, muy gratificante aprender tanto en los programas que he hecho contigo, pero a la vez hay momentos de frustración y tú sabes que los he vivido. Total, es que forma parte, pero total, y esto me parece también fundamental, sacarlo, porque, o sea, yo de verdad estoy cansada de ver, pues eso, ¿no? Anuncios que se nos bombardean los psicólogos de llena tu agenda en 2 días, sin que tengas que hacer nada, todo en automático, vende no sé qué, y tú dices, pero vamos a ver, digo, que es que si partimos de cero con temas de marketing, primero necesitamos tener bien unos fundamentos, unas bases, saber bien cómo se hacen las cosas, que las cosas también estén bien hechas, implica, ¿no?, mucho proceso también de revisión, de contenido, de todo, ¿no?, lo que hemos visto, pero sobre todo también poquito a poco cuando vamos ejecutando va a haber momentos de dudas, va a haber momentos de, ostras, Nazaré, esto no sé si lo estoy haciendo bien o no, y todo eso es Claro, proceso, es claro, decir, lleva tiempo. Y es total. normal también a veces pues frustrarnos, a veces decir, jo, pues que estoy haciendo esto y no sé si está bien hecho, pero para mí es importante, ¿no?, que siempre tengáis pues ese acompañamiento, ¿no?, y esa ayuda de decir, oye, pues tranquila, vamos a ver esto, venga, nos reunimos, venga, porque es importante, ¿no?, para dar también forma también a un proyecto. Al final, si queremos vivir de un negocio y que sea estable, todo forma parte de un proceso. Y en ese proceso es normal también que pasen cosas y tenemos momentos y se nos juntan también cosas, ¿no? Pues hay veces también de nuestra vida profesional, personal, ¿no? Entonces es buscar también un poquito la manera de darle espacio. Pero total, o sea, es que es esto, es decir, esto es la realidad. Es decir, cuando sacamos también adelante un negocio y una consulta y cuando trabajamos, ¿no? Pues servicios nuevos, tenemos dudas, es que es lógico. Claro, claro, claro. Pero también es verdad que ha sido muy positivo el poder compartirlo con otras compañeras, ¿no? Cuando hemos tenido las reuniones en grupo, pues también ver que al final todas estamos pasando por lo mismo y todas pasamos por las mismas dudas o tal, ¿no? Y al final, Totalmente. pues es esa la palabra, acompañada. O sea, mucha sensación de acompañamiento y también también a mí me ha servido mucho porque aunque yo ya sabía cuál era mi paciente ideal, no la tenía estructurada realmente en mi cabeza, ¿no? Y el poder como definir bien a mi paciente ideal para luego poder dirigirme a ella, en mi caso son mujeres, a mí misma incluso me ha ayudado en terapia. O sea, en las sesiones de terapia es como que digo, es que ahora conozco mucho más a mi paciente, porque como que el poder definirla bien contigo, que estuvimos varias semanas definiéndola bien, de una forma muy específica y muy concreta, me ha ayudado en terapia también, ya no solo en tema de captación, De redes y tal. captación o de saber qué contenido, ¿no?, crear y demás, pues para conectar con ese paciente en concreto totalmente. La tengo súper en mente. De hecho, hace poco, cuando hice la propuesta del libro, que es otro de mis sueños, ¿no? Ser escritora y también la divulgación, a mí me gusta mucho hablar de psicología, es la parte que más disfruto, la parte de la psicoeducación, me encanta. Cuando hice una presentación a una editora, fue lo primero que me dijo, conoces muy bien, en ese caso, a tu lectora. Mi lectora será mi paciente ideal. Totalmente. Entonces, a mí me ayudó mucho poder escribir bien mi libro, que he estado casi 2 años escribiéndolo, el haber definido contigo a la paciente ideal, porque es que ha sido muy, o sea, fue como un antes y un después. Al principio, al final el libro lo vas revisando un montón y vas cambiando un montón de cosas un montón de veces, ¿no? Entonces yo lo empecé hace como 2 años y el tiempo que no estuve contigo, pues era un poco más genérico al final, ¿no? O sea, hablaba de cosas que se me iban ocurriendo, bastante enfocado, porque al final en el fondo era lo que a mí me gustaba, temas de autoestima y ansiedad relacional, pero al haber definido contigo a la paciente ideal, luego fue como qué fácil ahora escribir el libro porque sé a quién me dirijo de una forma súper específica. Y pues bueno, me llamó la atención que cuando hice la presentación con la editora, lo primero que me dijo es Te lo digo. enhorabuena porque conoces muchísimo a tu lectora, que eso es Totalmente. clave. Es que parece que no, ¿vale? Pero cuando empezamos a dar forma también a los proyectos, muchas veces nos enfocamos en, bueno, ¿no? Pues de qué manera saco adelante también mi consulta. Pero siempre os digo también muchas veces que hay como más cosas que están implicadas en eso, ¿no? Es decir, al final, saber bien comunicar, saber bien ser visible, ¿vale? Tanto para los pacientes como para otros proyectos que nos abren puertas, ¿vale? Yo recuerdo también, por ejemplo, en tu caso, ¿no? También, pues un medio de comunicación, un periódico, pues escribió también, ¿no? Sacó también un artículo que tú habías escrito, publicó también tus redes, también, o sea, que al final, ¿no? Muchas veces es, oye, tener una imagen profesional y coherente, ¿no? Con quién somos, pero nos abre puertas.
Y yo en tu caso también, cuando te conocí, ¿no? Uno de los sueños también que tenías es decir, Nazaret, a mí me flipa leer, me flipa también escribir y quiero sacar un libro, ¿no? Y gracias también a, pues, todo esa sensación de conocer bien a la persona a la que lo quiere enfocar. A nivel de creación de contenido, has podido conseguir muchas cosas, ¿vale? Desde crear también un equipo, desde crear también otros servicios para no depender solo de la terapia, desde escribir un libro, desde tener también a una editorial, ¿no? También que, bueno, ya poquito a poco Sí, irá también saliendo también adelante y te pondrán también fecha, ¿vale? Seguramente también pues para publicarlo, pero son más cosas, ¿vale? Es decir, muchas veces también parece que no, pero detrás de nuestro negocio está todo, sí, ¿vale? Están los sueños que queremos cumplir, está el de qué manera quiero ejercer, está de qué manera me gano también la vida, o sea que, ¿vale? Hay muchas implicaciones también sí, en ese sentido. sí, sí, Qué totalmente. guay. Trabajazo, ¿eh? O sea, yo, de verdad, o sea, de hecho también quería hacer esta reunión también contigo, pues aparte, ¿no? También pues para que puedas expresar, ¿no? Pues todo el trabajo también que has hecho, ¿no? Y lo que has conseguido. Para mí también es un reconocimiento a tu trabajo, ¿vale? Siempre lo digo, es decir, oye, para mí me encanta, ¿no? Trabajar también con personas también como tú, que se involucran también en sus proyectos, que resuelven también sus dudas, que me preguntan, que me escriben, que se implican, ¿no? Que entienden también que tener un negocio también hay que hacer las cosas bien, con cabeza, que en marketing también, sobre todo, ¿no? Con temas de terapia, no vale cualquier cosa, ¿vale? Que tenemos que comunicar de una manera también coherente, ¿no? A quienes somos y a los pacientes también que queremos atender. Pero es que, de verdad, o sea, me he sentido tan a gusto trabajando contigo, o sea, estoy súper orgullosa de ti, tú también lo tienes que estar, ¿vale? Por todo también lo que has construido. Sé que va a ir todo fenomenal. Y ya te digo, al final, pues poquito a poco, con constancia, preguntando también dudas, ¿no? Gestionando también las situaciones, aprendiendo también sobre todo los fundamentos, Claro, pues que las cosas salen. Así que claro. enhorabuena, corazón, porque tienes un proyecto muy bonito, has creado también otras vías también de negocio, tienes equipo ya también, y eso también te permite vivir, bueno, pues de tu profesión también, que es lo más bonito, ¿no? Que tenemos, pues de la manera en la que quieres y necesitas. Total. Así que tienes que estar muy orgullosa, porque yo de verdad que lo estoy. Muy orgullosa y muy agradecida, ¿no? Porque al final, gracias al programa, bueno, a los 2 programas que he hecho contigo, es lo que decía antes, he podido reconectar con mi vocación, que al final estaba tan quemada que no disfrutaba de lo que a mí realmente me apasiona, que es acompañar a personas en consulta, ¿no? O en consulta o en programas de acompañamiento, ¿no? Pero el poder estar en mi 100% en ese sentido, pues gracias a poder reestructurar todo el negocio, ¿no? Y tener tiempo para mí también, para cuidarme, etcétera, pues ahora me permite también lo que yo quería, ¿no? Que era ejercer como desde mi verdadero yo, no en piloto automático, ¿sabes? No Sí, en, no como venga un caso tras otro, sino claro, disfrutando tus casos, teniendo tiempo para prepararlos totalmente. disfrutando de los casos, y porque al final eso, aparte de que evidentemente es positivo para mí, por supuesto, y para cuidarme a mí, creo que también es muy positivo para las pacientes que están conmigo, en comparación con antes, que al final, pues seguramente en algún momento, no lo sé, pero quizás en algún momento alguna paciente sintió que yo no estaba en el 100%. Sin embargo, ahora no creo que sientan eso, porque es que realmente estoy en mi 100% cuando Puedes estoy estar con ellas. presente, puedes Claro, totalmente. claro, y eso es gracias a poder, o sea, haber podido estructurar bien todo, ¿no? Las sesiones, programas, o sea, con mis horarios, mi agenda, el tiempo para mí. Es que antes no tenía tiempo para mí. Nada, de hecho, o sea, Íbamos de sesión a sesión con, claro, porque teníamos, pero es esto, es decir, el modelo de negocio que teníamos antes, ¿no? El tema de las colaboraciones es, tengo que pasar muchas horas de consulta porque tengo que dar un porcentaje, pero entonces eso me hace llenar agenda, pero si lleno agenda me dreno yo y tampoco tiempo para mi vida personal, y entonces ahí ya el era, sentido de ayudar a las personas es como que, no, se claro, pierde totalmente. claro, porque empiezas a estar mal tú. Entonces, ¿cómo vas a ayudar bien a otra persona si tú no Totalmente, estás? Entonces, totalmente. pues eso para mí ha sido lo mejor de lo mejor, ¿no? Todo ha sido muy bueno, pero eso en concreto, el poder reconectar con la psicoterapia, que al principio cuando empecé contigo decía, no, yo psicoterapia nada, cero. O sea, estaba tan quemada que Sí. no quería ni pasar consulta. Sin embargo, ahora, después de año y pico, es como, sí, consulta quiero volver. Hace unos meses volví a decirte, o sea, empecé a decirte, pues quiero coger alguna. Ahora siento que sí, claro, total, pero tuvimos que quitar carga, ¿vale? Si tuvimos que, oye, pues derivamos también al equipo para dejarte a ti también descansar, para que generases ingresos, generar otros palos, ¿no? Otras patitas de negocio también que te permitan también sostenerte y desconectar también un poquito de la terapia, pero bueno, desde ahí también siempre os digo, ¿no? Es más fácil también tomar decisiones en base a lo que necesito. Es decir, cuando yo ya siento que ahora tengo un negocio que sí, ¿vale? Que sí se asemeja a lo que yo necesito en este momento, desde ahí puedo tomar otras decisiones. Oye, pues ahora me apetece retomar otra vez el tema de las sesiones con pacientes, pero a lo mejor en vez de tener pacientes como teníamos antes, me puedo permitir el lujo de tener también menos porque tengo otras vías de mi negocio que me sostienen. Totalmente, Total. totalmente. Es que es muy importante eso.
me parece súper importante el tema de, o sea, cualquier psicólogo o psicóloga, pero en concreto los que trabajamos desde un enfoque en trauma, apego y tal, más que más, nos tenemos que cuidar mucho y no podemos ver más de X pacientes, no voy a decir cifra porque eso creo que depende mucho del momento Sí, vital de es cada muy personal, persona, pero es así, pero totalmente. es un X número, depende, ¿no? Depende del momento vital y es que al final parece que no, yo en su momento no creía que a mí me pudiese pasar, pero el trauma vicario existe y a mí la psicóloga con la que yo trabajo mis cosas en terapia me lo dijo, me dijo, Yaiza, tienes trauma vicario literal. Y yo, ¿cómo? Me dijo, sí, tienes trauma vicario. Y entonces me Totalmente. hacía tener mucho insomnio, ansiedad, o sea, al final somos personas también los psicólogos y a nuestro sistema nervioso le impacta lo que escucha en consulta, aunque nos encante escucharlo, pero impacta. Totalmente. Necesitamos también es eso, ¿vale? Necesitamos también, siempre os digo lo mismo, es decir, la idea es tener un negocio que resuene también con lo que yo quiero, con lo que yo necesito en este momento, ¿vale? Y en base a eso también tenemos que saber, ok, de qué manera genero ingresos, ¿vale? Si los pacientes a mejor directamente, pues durante un tiempo no los voy a atender yo, de qué manera también creo equipo, de qué manera, claro, es decir, ¿vale? Al final es dar estructura también diferente. Vamos, ya te digo, corazón. O sea, para mí ha sido de verdad un lujo. Gracias también por la confianza, porque sé que, ¿no? Obviamente, pues el dar este paso asusta muchas veces, el madre mía, y tengo que invertir, y cómo va a ir, ¿no? Es decir, hay miedos. No sé si en tu caso te daba cosa también algo de dar el paso, porque es normal. Eh, la verdad que no, o sea, como te seguía desde hacía tiempo, era como que, no sé, supongo que de forma inconsciente, como que con tu contenido y lo que contabas y tal, como que fui ganando seguridad al verte en el perfil, ¿no? Y luego encima pues hablé contigo y ya fue como, es que 100% es lo que necesito. Entonces, no recuerdo tener algún miedo respecto al programa contigo, la verdad. O sea, me dabas mucha confianza, sinceramente. O sea, no, bueno, al final es una inversión de tiempo, es una inversión de dinero, pero no me asustaba. O sea, me daba la sensación de que iba a ir bien. La verdad que no. Fenomenal. ¿Vale? Es eso, es decir, al final hay que tener también, ¿no? Muchas veces la confianza de decir, oye, que si yo quiero hacer algo, pues que tengo que invertir también en mí, ¿no? Y capacitarme, pues para lograrlo. Pues todo también tener la confianza, ¿no? De decir, oye, que es posible ahora, es posible haciéndonos cargo, ¿no? Es decir, haciéndonos responsables de invirtiendo también tiempo, teniendo también reuniones, dándole forma también a todo. Es decir, nadie vive de un proyecto o un negocio sin que tenga que hacer nada, ¿no? Y es algo también que os comunico también mucho en redes, pero porque soy también mucho ese pensamiento y os digo, ¿no? También la realidad también del emprendimiento también hay que tener un negocio. Pero vamos, corazón, en tu caso, vamos, sabes que sé que va a ir todo también muy bien, fenomenal. A mí me ha encantado mucho también trabajar también contigo porque de verdad lo pones muy fácil, ¿vale? Es decir, por tu implicación, por tu esfuerzo, ¿vale? O sea que va a ir todo también fenomenal, ¿vale? ¿Qué le dirías a lo mejor a un compi que esté en ese punto? Puede ser en el mismo punto en el que estabas tú, ¿vale? Decir, Dios mío, no sé qué hacer también con el tema de la profesión porque siento que me estoy quemando, ¿no? Por el tema también de trabajar única y exclusivamente para otros. ¿Qué le dirías a una persona que esté en ese punto? Pues mira, creo que a veces a los psicólogos, o por lo menos a mí sí que me pasa y me pasaba antes más esto, nos cuesta mucho pedir ayuda. O sea, parece que tenemos que poder con todo. Con Entonces, yo todos les solos. que pida ayuda. O sea, que al final no sabemos de marketing, no, si no nos hemos formado de forma específica como tú, no sabemos. Entonces, pedir ayuda y dejarse acompañar por alguien que sabe y ya está. O sea, realmente y el ponerlo como una prioridad creo que es indispensable, porque si no es una prioridad para ti, no va a funcionar. Porque al Total. final es verdad que hay mucha implicación, muchas horas de trabajo detrás. Yo antes pensaba que era más fácil el tema del marketing, antes de meterme en los programas contigo, y no es fácil. Entonces tienes que tener mucha implicación, pero sobre todo el soltar un poco yo puedo con todo, yo lo hago, ¿no? Que yo también subía contenidos, lo que decías antes. Yo no es que no tuviera un perfil de Instagram, lo tenía. Total. Lo tenía y subía contenido y hablaba de trauma, pero no había una estructura y hablaba como yo consideraba y claro, eso no funcionaba realmente, ¿no? Entonces, que se dejen ayudar y que no les dé miedo dar el paso porque funciona y ya está. Básicamente le diría eso, que no les dé miedo dar el paso y sobre todo que se atrevan a pedir ayuda, que es lo más normal, que si nosotros es lo que decimos a diario, en plan, que los demás pidan ayuda, pues también nosotros nos Aplicarlo, ¿no? tenemos A que aplicar. nosotros. Claro. Totalmente, totalmente. Por mi parte, ya te digo,
Ha sido también un placer, ¿vale? Trabajar contigo. Gracias también pues, por tu esfuerzo, por tu implicación, ¿no? Siempre os digo lo mismo, es decir, si nada hacemos, pues nada pasa. Es decir, pues para cambiar las cosas nos tenemos que poner a hacer cosas que a lo mejor antes pues son desconocidas, no las habíamos hecho, pero bueno, poquito a poco, ¿no? Es decir, Roma no se construye en un día, sino que damos poquito a poco forma y sale. ¿Vale? Pero para salir, pues ya os digo, tenemos que hacer cosas, poquito a poco ir avanzando, pero si para la persona no es importante y es prioritario, pues a por ello, ¿no? Siempre os digo lo mismo, vida solamente hay una y el tiempo también que no estamos cambiando las cosas, pues estamos pagándolo con la situación que tenemos que sabemos que no queremos sostener más tiempo, o sea, es que no hay más, Totalmente. ¿vale? O sea, que en ese sentido. Bueno, tú en tu caso tienes 2 proyectos. Yo luego de todas maneras, ¿vale? Lo voy a poner también aquí en la entrevista, pues para que los compis también, ¿vale? Pues puedan echar también un vistazo. Di el nombre también de tus 2 Instagram, ¿vale? Para que luego los ponemos también aquí en el vídeo y que los compis también pues puedan ver, ¿no? Los 2 proyectos también de los que estamos hablando también que hemos creado también juntas. Pues el primero, ¿no? Es el de Tu Mar en Calma Psico, que ahí hablo, pues es más dirigida realmente a pacientes, ¿no? O a mujeres que quieran o necesiten, mejor dicho, el programa de acompañamiento del que hablábamos antes. Y luego tengo el de Academia, Tu Mar en Calma, que es más dirigido a psicólogos, psicólogas, que o bien no tengan todavía mucha información sobre trauma, un poquito, normalmente las psicólogas que han entrado en el programa tienen algo de formación en trauma, no parten de Tiene cero. un poquito unas bases, Sí, ¿no? sí, sí. Y nada, y esos 2 son los perfiles que tengo. Fenomenal. Bueno, pues yo luego los voy a poner también en la entrevista, ¿vale? Para dejarlos también a los compis también que los puedan ver. Así que ya sabéis, si sois psicos también informados también en trauma, que necesitáis también como supervisar, pero tener herramientas reales para aplicar en los casos, estructura, ¿vale? Que no es algo teórico, sino que aterrizamos bien, ¿vale? En la práctica. Bueno, pues Edita también tiene, ¿no? Un programa también para poder ayudaros a acompañaros como necesitáis y os merecéis. Y luego también, pues bueno, hay otro proyecto también más enfocado en ese paciente ideal, ¿no? Que hablábamos también un poco, que está relacionado también con el libro también tan bonito que estás escribiendo y que, bueno, verá la luz también ahí pronto, ¿vale? Cuando esté publicado. Pero vamos, ya te digo, que va a salir también todo muy bien, o sea, lo sé, ¿vale? Por cómo eres también, ¿vale? Y por tu proyecto también tan bonito también que has creado. Y corazón, por mi parte, de verdad, gracias también por la confianza, ¿vale? Pues porque sé que es un paso y muchas veces es un salto como que se vive, ¿no? Que se da también al vacío, pero al final es un poco lo que veíamos. Es decir, si queremos también conseguir cosas distintas, pues tenemos que hacer cosas, ¿no? De manera diferente como las venimos también haciendo. Así que, ya te digo, trabajazo también que has hecho, enhorabuena, ¿vale? Por tu proyecto también, bueno, por tus proyectos y va a ir todo fenomenal. Así que Muchas seguimos también en gracias. contacto. Muchas gracias. A ti siempre.